Historia, bloque 2, 2 de febrero de 2021. Bloque 2, el tema de la reforma a la República restaurada. En videos pasados de historia tocamos el tema de la guerra entre los liberales y los conservadores por el poder. Bueno, llegan los liberales al poder por medio del plan de Ayutla. Llegan al poder y vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando los liberales toman el poder. La Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley Juárez, 1855. Esta ley quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. También establecieron la Ley Lerdo en el año de 1856, que buscaba propiciar el progreso económico, poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. También promulgaron una tercera ley, que es la que fue la llamada Ley Iglesias en 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautismos, entierros, matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un congreso constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Entonces los liberales llegan al poder, promulgan estas tres leyes, la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias, y también promulgan la Constitución en el año de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar el país. Sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes se opusieron a esta legislación. Estaban todavía la gente que estaba del lado opuesto, la oposición, que eran los conservadores. ¿Por qué se oponían? Porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley, porque contaba con fuero. ¿Qué es el fuero? El fuero son los privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno o en la iglesia. Ese es el fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. Bien, a continuación te presentamos algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Estas disposiciones las vas a pasar a tu cuaderno, es la primera actividad. Dice la primera: todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización, para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten el resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado, es decir, pagado. Y aquí está la portada de esta Constitución, Constitución de 1857. Atención aquí, de 1857, que promulgaron el grupo liberal. Seguimos aquí con estas disposiciones. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Viene la segunda actividad, comprendo y aplico. Ya leímos estas disposiciones. Vas a pasar a tu cuaderno estas 4 preguntas de comprendo y aplico, estas 4 preguntas, y las vas a contestar. Y después, aparte, otro cuestionario de 6 preguntas, son estas que están aquí, de acuerdo a lo que leímos en un principio, lo que es la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesias, que es el fuero, y cuáles fueron las primeras leyes que promulgaron los liberales, y quienes elaboraron la Constitución de 1857. Constitución de 1857. Esas son las actividades de historia.